tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles este maravilloso espacio cargado de educación y sobre todo estas herramientas prácticas que cada día son más aceptadas entre ustedes. Créanme que los comentarios son maravillosos. Gracias por todo lo que dices en las mañanas, Miguel. Estás de alguna manera cambiando ese formato típico de la televisión venezolana y es que agregamos educación pero de una manera dinámica, entretenida. Yo siempre he pensado que la educación es esa gran llave que nos permite crecer, es esa herramienta práctica que nos eleva, pero cuando no lo ponemos en práctica, cuando esto que estamos aprendiendo, obviamente, no lo ejecutamos, hasta ahí llega el asunto, así que espero que todo este contenido ustedes lo puedan poner en práctica de inmediato. Nosotros desde ya ponemos justamente a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Sombrero Miguel, y estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además, también les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación, que es Televen Stream, porque Televen definitivamente está en todo. A ver, hoy estaremos hablando de un tema que me encanta. Vamos a hablar de comunicación, pero sobre todo quiero llevar esa comunicación a dos puntos claves en la vida. En primer lugar, esa comunicación con nosotros, o sea, la intrapersonal, cómo hablarnos, de qué manera desarrollarla. Y la segunda tiene que ver con la interpersonal, pero quiero llevarla a ese servicio que brindamos todos los días, esa interacción que tenemos constantemente con los demás, sobre todo en el área comercial. Y ustedes dirán, Miguel, ¿pero qué tiene que ver la comunicación intrapersonal con esa comunicación interpersonal que llevamos al plano comercial? Muchísimo. ¿Por qué? Hablemos, en primer lugar, de la comunicación intrapersonal. La comunicación, ya saben que es esa capacidad de enviar un mensaje de fácil comprensión, con el código correcto. Pero cuando hablamos de comunicación intrapersonal, es decir, eso que me estoy diciendo me está afectando el pensamiento. Eso que me estoy diciendo todos los días es lo que realmente soy. Y créanme que usted, si hace en este preciso instante un ejercicio de dejar a un lado todo, o después en el corte comercial, por favor, para que lo pueda entender, usted deja todo a un lado y ese pensamiento recurrente que está allí comienza la conversación. Y es que no paramos de conversar con nosotros mismos. El tema está en cómo nos estamos hablando. Los primeros verdugos somos nosotros. Es que no soy muy guapo, es que no soy apto para, es que no lo merezco, es que wow, va a ser un día terrible. Y todo eso que usted se está diciendo lo está acomodando en el cerebro. Y ese acomodo negativo, ese acomodo incómodo, ¿verdad? Valga ahí ya esa relatividad. Señores, nos está llevando por ese camino que nadie quiere transitar. Es el del pesimismo agudo, es ese camino de no creer que puedes lograr las cosas. ¿Por qué? Porque te estás autosugestionando. Nosotros debemos trabajar la autocompasión. Insisto, somos más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Tenemos palabras de aliento para los demás, aplausos, elogios, ¿y para nosotros qué? Y es allí donde debe cambiar esta conversación interna, esta conversación que, insisto, tenemos todos los días. ¿Cómo logramos este cambio? Desde el optimismo. Entender que las cosas sí pueden estar bien y como lo dice ese pensamiento libanés, hey, el optimista ve de la rosa, pero el pesimista ve de la rosa la espina. Seguramente te ha pasado eso, ¿cierto? Que en vez de ver la oportunidad, en vez de ver esa magia que está en lo sencillo, estás solamente pendiente de lo negativo. Es como ese amigo que llega a tu casa y lo invitaste a comer y tienes ahí la mesa servida y todo muy lindo, pero de repente el arroz se te quemó un poquito, se te pasó. Y él en vez de apreciar todo lo que está allí, dice, ay, por cierto, Miguel, se te pasó el arroz, ¿no? Bueno, me imagino que un descuidón. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo no puede ver todo lo demás? Tenemos que cambiar el lente de la percepción, porque eso que estamos viendo en todos lados es también lo que estamos viendo dentro de nosotros. Comenzamos a ver todas las imperfecciones, comenzamos a ver todo lo negativo, todas las derrotas, todas las caídas, y somos incapaces de ver lo que hemos logrado hasta ahora. Somos incapaces de reconocer esos pasos que hemos dado. Me encanta, por ejemplo, la teoría del doctor Mario Alonso Puig, médico español, que dice que si diéramos el 0,10% todos los días de esfuerzo, de voluntad, al cabo de 3 años llegaríamos al 100%, pero ¿por qué esperar? Hoy podemos dar ese 100% que probablemente cuando lo lleves a resultados, quizás no fue lo mejor, quizás no salió como tú querías,
Quizás eso que tú anhelabas, pues ni siquiera se dio, pero lo intentaste, lo hiciste, y es lo que tú deberías ver para celebrar. ¡Wow! Mira cómo yo me quité la máscara y salí al mundo. Mira cómo yo dejé la zona de confort y me atreví. Mira cómo yo pedí ese dinero prestado y monté el negocio. Y sí, me fue mal, pero lo hice, me moví, no me quedé allí en esa área de tranquilidad y de comodidad. Es lo que nosotros definitivamente debemos trabajar. Ahora bien, vamos con el optimismo, visualización, pensar en lo bonito de ese sueño cuando se materialice. Porque en esa conversación tú eres capaz de darle información a la mente, información muy gráfica, para que ella comience a ver todo eso que tú has dibujado y que has plasmado. Pero requerimos un verbo asertivo. Y un verbo asertivo obviamente depende de la empatía, del respeto, de esa capacidad de ser empático conmigo, lo más difícil, de darle la vuelta a las cosas malas. Volvemos al punto, cambiar el lente desde el optimismo, que cabe destacar. Cuando uno habla de optimismo, la gente siempre lo lleva al optimismo mágico, ese donde nos llenamos de mentiras, de falacias. Y señores, aquí no estamos hablando de eso que no existe. Estamos hablando desde tu realidad, desde tu rango aptitudinario, desde tu actitud y sobre todo desde tu voluntad y decisión de decirte, hoy será un gran día, las cosas van a salir bien, Miguel, te lo mereces, Miguel, esto tienes que celebrártelo, tienes que elogiártelo, tienes que aplaudírtelo, para que yo comience desde esa comunicación intrapersonal a cambiar realmente la perspectiva que tengo de la vida, prácticamente mi postura existencial. ¿Para qué? Para que la comunicación interpersonal sea, por supuesto, la mejor del mundo. Ya venimos con más de Palabra Cierta y hablando de la comunicación intrapersonal e interpersonal llevada al comercio, a las ventas y a las relaciones públicas. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de la comunicación intrapersonal, su importancia y por supuesto cómo llevar todo eso a la comunicación interpersonal, porque definitivamente es un puente. Les hablaba de esta comunicación interna que es tan importante. ¿Por qué? Porque el verbo afecta no solamente el pensamiento de los demás, sino mi pensamiento. Y es aquí donde aplicamos la técnica más favorecedora para una buena comunicación intrapersonal y es ser un buen observador, es escucharte, es entender realmente quién eres, qué haces. Lo decía muy bien el psicólogo Carl Jung, ¿no? Las máscaras, el teatro. Nosotros prácticamente estamos en un teatro de la vida y nos ponemos máscaras para encajar en distintas sociedades, en distintos grupos, pero muchas veces dejamos a un lado lo que realmente somos. Y es lo que él decía, no descuides lo que eres, porque ese yo, esa esencia, eso que te representa, es lo que te dignifica y es lo que tú deberías mostrarle al mundo. Solo que, lamentablemente, nos enseñaron a complacer a todo el mundo desde muy pequeños. Nos enseñaron a complacer a los demás. Y eso nos aleja de la autenticidad. Por ende, en esa observación, de verdad sé bien detallista, bien minucioso, para que te analices y sepas quién realmente eres. Una vez que obtienes eso, tu comunicación es mucho más explícita, es más sincera. Es más, en ese ejercicio que les decía anteriormente, vamos a la realidad. Cuando yo tengo la conversación conmigo en la ducha, es una conversación transparente, no hay filtros, pero además como no debo aparentar, suele ser mucho más directa, más certera, y es allí donde el cuestionamiento es clave para descifrar eso que soy, eso que quiero y eso que me debo seguir comunicando. Es por eso que más allá de esa observación clara, de esa escucha activa, de quién soy, de mi esencia, es vital también que practiquemos la escritura consciente. Cuando yo escribo y comienzo desde el yo, soy, yo quiero, yo merezco, eso internamente te va acondicionando para que realmente comiences a entender eso que vas a lograr, eso que te debes decir, eso que sientes. Incluso la escritura consciente es tan, pero tan poderosa que es catársica. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen una molestia con alguien y escriben todo lo que sienten por ese alguien y allí puede haber un lenguaje muy explícito, muy directo, muy franco. Cuando yo escribo todo eso y veo a la persona con la cual tuve el conflicto, pareciera que ya la emoción disminuyó. Y es por eso que la escritura es tan importante. ¿Por qué? Porque además activa la corteza prefrontal del cerebro,
que genera mayor recordación, hay mayor conciencia. Por eso practicar esa escritura también nos garantiza que comencemos a ser más compasivos con nosotros mismos. Los sesgos también hay que dejarlos de lado. Tristemente estamos condicionados por prejuicios, por sesgos, y es lo que realmente nos impide esa conversación sana, esa conversación catársica, esa conversación sanadora. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación interpersonal? Muchísimo, porque la comunicación intrapersonal es el gran cimiento del yo, lo que soy, lo que represento, cómo me siento. Pero luego todo esto debemos relacionarlo con el otro. A mí me gusta mucho definir la comunicación como una extensión de mis emociones. Y es que como seres emocionales nos estamos comunicando constantemente desde lo que siento, desde lo que percibo. Y lo dice muy bien la paralingüística. Yo primero pienso, luego siento y por último hablo. Me conecto realmente. Cuando escribí mi primer libro en 2017, Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, era justamente haciendo referencia a esto. Cuando realmente me conecto con lo que soy, cuando me siento orgulloso de dónde vengo y sé hacia dónde voy, y además tengo las herramientas necesarias para que mis palabras suenen bien por mi entonación, por mi dicción, por mi modulación, pero además hay un componente clave que es el lenguaje no verbal y vuelvo todo congruente, la comunicación realmente es efectiva. Ahora bien, si estamos hablando de la comunicación como una extensión de mis emociones, imagínense la importancia entonces de la inteligencia emocional, porque cuando hablamos ahora de comunicación interpersonal, eso que yo le expreso al otro, eso que yo le envío por el canal, que no sé si es correcto o no al otro, y ni sé también si es el código correcto o no al otro, comienza quizás lo más complejo de la vida de un ser humano. Y es que hablar de comunicación es hablar de un proceso donde se envía un mensaje, pero hasta que ese mensaje no sea bien procesado y no sea comprendido, no puede llamarse mensaje. Por eso debemos utilizar el canal correcto, el código correcto y, por supuesto, aprovechar las herramientas de ese lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. ¿Por qué? Porque si yo quiero una comunicación efectiva, lo primero que debo entender es que el primero que debe comunicarse bien soy yo. El primero que debe estar bien soy yo. El primero que debe estar consciente de lo que va a decir soy yo. Y allí radica la importancia entonces de la comunicación intrapersonal. Es por eso que una persona que vive en el aquí y en el ahora y tiene su conciencia bien plena y además de eso sabe el poder que tiene la palabra, es capaz no solamente de influir en los demás, es capaz no solamente de comunicarse de forma efectiva, sino que es capaz de mover masas, es capaz de conectar con audiencias, es capaz de vender cualquier producto, es capaz de solucionar cualquier conflicto, porque allí está obviamente la herramienta más importante del ser humano como lo es la comunicación. En la próxima parte vamos a hablar de comunicación persuasiva, llevada justamente a esa venta, a ese servicio, a esa atención al cliente, porque creo que tenemos allí unas cuantas debilidades y hasta que no seamos conscientes de ellas, difícilmente las vamos a solventar. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Genios criollos. En el mundo del fútbol muchos llegan pero pocos trascienden. Para ser un genio criollo no basta con tener talento en los pies, se necesita una mentalidad de estratega y el hambre de un lobo. Hoy, en Palabra Cierta, rendimos homenaje al primer venezolano en conquistar la cima de América, Alejandro el Lobo Guerra. Su camino comenzó en casa entre 2013 y 2014. Alejandro se convirtió en una leyenda del Caracas Fútbol Club, ganando 6 títulos y demostrando que la maestría técnica es la base de cualquier carrera. Fue en esta etapa cuando se consolidó como una pieza clave de nuestra Vinotinto, defendiendo el escudo nacional durante 11 años ininterrumpidos, desde su debut en 2006 hasta su retiro de la selección en 2017. Pero él siempre buscó expandir su mercado. En 2014 saltó a Colombia con el Atlético Nacional. Allí en 2016 alcanzó la gloria eterna, se convirtió en el primer venezolano en ganar la Copa Libertadores y fue nombrado el mejor jugador del torneo. No conforme con eso, en 2017 aceptó el reto de Brasil.
fichando por el gigante Palmeiras, donde se coronó campeón en 2018, demostrando que el talento criollo escala en cualquier ecosistema, por competitivo que sea. Pero, ¿qué hace Alejandro un genio? Su capacidad de adaptación. Al igual que un empresario que escala su negocio, Guerra entendió que para triunfar en el extranjero debía pulir sus habilidades blandas, la resiliencia ante la crítica, el liderazgo silencioso y una ética de trabajo inquebrantable, pasando de ser un talento local a una marca internacional. Tras colgar los botines profesionalmente en 2021, el Lobo no se detuvo, se reinventó. Actualmente ha trasladado su liderazgo a las plataformas digitales y al mundo de streaming, participando en proyectos innovadores como la Kings League Americas con el equipo Chamos Fútbol Club, conectando con las nuevas audiencias globales. Además, ha emprendido su propia cadena de formación, aplicando sus conocimientos de alta competencia para desarrollar el talento del futuro. Su enfoque hoy es la gestión del ser humano, la espiritualidad y el coaching deportivo, demostrando que un verdadero genio criollo sabe que el retiro no es el fin, sino el inicio de una nueva unidad de negocios, su legado. Alejandro Guerra nos enseña que para ser internacional primero hay que ser impecable en lo local. Su paso por Venezuela, Colombia y Brasil es un mapa de cómo gestionar una carrera con propósito, porque al final no se trata solo de los trofeos, sino de la disciplina para ganarlos y la inteligencia para trascenderlos. Genios criollos. El gran Alejandro "El Lobo" Guerra, definitivamente un genio criollo de esos orgullosos vino tinto que tanto amamos, que tanto queremos y que por supuesto tanto recordamos, porque definitivamente se convirtió en un ícono para nuestra selección de fútbol masculino. A ver, señores, seguimos con este tema tan interesante del día de hoy, la comunicación intrapersonal y la interpersonal, cómo se conectan, pero sobre todo, cómo llevarla a ese día a día. Ya hablamos de la intrapersonal, la importancia del autolenguaje, la importancia de dejar a un lado esos sesgos cognitivos y sobre todo la observación para entender quién soy, qué hago en esta vida, hacia dónde voy, cuál es mi postura existencial. Y eso es una práctica diaria, porque lo que yo me estoy diciendo me condiciona para bien o para mal. Hoy será un gran día, hoy voy a disfrutar mi programa, vengo aquí con la mejor actitud y quizás pasa algo malo. Pero yo soy capaz de dominar no solamente mis pensamientos, sino mis acciones. Como lo decía el gran doctor Víctor Frank, no puedo hacer nada en contra de las circunstancias, pero sí tomar la decisión de cómo afrontarlas. ¿Y de dónde viene eso? De la comunicación intrapersonal. Luego, por supuesto, la conectamos con la interpersonal. Eso que yo comunico constantemente con los demás. Es con mi pareja, con mi jefe, con mi equipo de trabajo. ¿Y por qué hice referencia de esa emocionalidad al momento de comunicarnos? Porque dependemos de ella. Se los decía que para mí la comunicación es una extensión de mis emociones y por supuesto de mi sistema de creencias. Y aquí quiero llevarlos al eje central de este programa especial. ¿Por qué? Porque siento que esa comunicación que le estamos brindando a nuestros clientes y esa comunicación que como clientes también le estamos dando a los prestadores de servicio no es la mejor. Hace poco justamente viví un episodio bastante engorroso. Llegué a una farmacia y un señor llegó muy acelerado y pidió un medicamento sin decir buenos días. La chica obviamente, señor, ¿cómo está? Buenos días, ¿en qué le puedo servir? Ya te dije. Ajá, pero ¿y sabe cuál de los dos? No, bueno, ese. ¿Y sabe si son 40 miligramos o 20? Bueno, y realmente fue una situación tan engorrosa, tan difícil, tan compleja, hasta tan bochornosa que yo decía, Dios mío, entiendo que él quizás tenga un problema, venga apurado, puede que tenga una emergencia, pero ¿por qué descargar toda esa inconformidad con la vida, esa rabia, esa frustración con esa joven que estaba atendiendo allí? Recuerdo que automáticamente subí un post en Instagram y comenzó la interacción. Miguel, yo trabajo en una tienda y la mayoría de las personas vienen con esa mala actitud, no te dicen buenos días, te tiran el dinero. Además de eso, a veces ni siquiera están claros de lo que van a pedir. Pero ya va. También estaba el consumidor, porque yo también lo he sido, que llegas a un establecimiento y te dicen, ajá, ¿qué? Digan por lo menos buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Y nada más con eso ya cambia la percepción mía como consumidor. Y es aquí donde hay tanta relevancia con la inteligencia emocional, es aquí donde hay tanta importancia en recuperar los valores, en la educación, porque no es que la hemos perdido, es que la dejamos por allí guardada para cosas muy puntuales porque es que me interesa, es que yo quiero aparentar que soy educado en ciertas situaciones y en ciertos grupos sociales. No, la educación y los valores hay que retomarlos.
Y esto va en la comunicación, ese buenos días, el cómo estás, el cómo te sientes, en qué te puedo servir, gracias, siempre la orden, cómo te ayudo. Son frases claves que si yo logro dejar a un lado esa toxicidad que veo en redes sociales, quizás en las mismas situaciones engorrosas, las vicisitudes del día a día, y respiro profundo y entiendo que estoy allí para prestar un servicio, pero también como usuario, entiendo que esa persona no tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Créanme que tendríamos una mejor sociedad, créanme que tuviésemos menos problemas, menos conflictos, porque tristemente la gran mayoría de los conflictos viene por la mala comunicación y por la mala actitud, ya que como nos decían desde niños, no es lo que dices, es como lo dices. A veces ni siquiera es que la persona llegó al establecimiento y dijo una mala palabra, es como la dijo, es su actitud arrogante, es la prepotencia, el complejo de superioridad. Y obviamente eso también comunica. Así que mi mensaje el día de hoy es que entendamos que somos seres gregarios, dependemos de los demás, necesitamos la relación con el otro. Pero si estamos conectados con el pesimismo, quizás con la queja, con esa mala actitud, con la arrogancia, con la prepotencia, créanme que las personas no van a querer compartir con nosotros. Si tenemos un lenguaje agresivo, nadie va a querer estar a nuestro lado. Y volvemos al punto o al epicentro del ser humano. Somos seres sociables. Somos seres que necesitan relacionarse. Incluso los últimos estudios aseguran que las personas más longevas y las personas más felices son las personas que tienen excelentes relaciones interpersonales. ¿Y cómo las logramos? Con mímica. ¿Cómo las logramos? ¿Por un mensaje de WhatsApp? ¿Por Instagram? No. Con la buena comunicación, con esa capacidad de escuchar al otro, de entenderlo, de ser empáticos y sobre todo de pensar antes de hablar, porque recordemos que la palabra es como la crema dental. Una vez que sale del tubo, no puedo volver a meterla. Y viene el arrepentimiento, viene quizás ese pensamiento recurrente de ¿por qué se lo dije? ¿Por qué lo herí? Y lamentablemente, y lo he dicho aquí varias veces, siempre estamos hiriendo a la gente más cercana porque creemos y muchas veces hasta estamos seguros de que nos van a perdonar. Así que si queremos un cambio en la sociedad, comencemos a cambiar nosotros, comencemos a cambiar ese discurso interno, ese autolenguaje, pongamos de moda los valores, recuperemos la educación y sin duda alguna comiencen a hablarse bonito. Ahí está el éxito de ese mindset o de esa actitud mental para afrontar la vida. Espero que les haya gustado este programa de comunicación interpersonal e intrapersonal. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.